Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este tercer día de la participación en lo que es la Semana de la Inclusión para Personas en Situación de Discapacidad. Damos la bienvenida a las personas que tenemos aquí presentes y a las personas que también nos siguen de manera virtual. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra María Elena Silva Montes. Ella es maestra en Ciencias en Desarrollo Local y les voy a platicar un poquito de ella. Ella es fundadora del colectivo Unidad Discapacidad Michoacán. Fue directora del DIF Morelia, coordinadora general del Centro de Rehabilitación y Educación Espacial del DIF Michoacán, colaboradora en la elaboración de la Ley de la Inclusión para las Personas con Discapacidad aquí en el estado de Michoacán, ley que se publicó en el año 2014, y también es asesora del Consejo Michoacano para la Inclusión de y para Personas con Discapacidad. Maestra, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Realmente es un honor. Desde que la conocí, la vi y dije, queremos invitarla para que esté por aquí. Muchísimas gracias, maestra. Es muy grato para la Secretaría de Desarrollo Económico que se haya dado el tiempo de estar con nosotros. No, bueno, muchísimas gracias a ti, Morelia, a la Secretaría, por supuesto, por abrir estos espacios. Nosotros siempre que nos inviten a hablar de inclusión, pues estaremos en todas partes, ¿no? Hablando de este tema. Muchísimas gracias, maestra, y le dejo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Pues agradezco mucho a la Secretaría de estar aquí. Como lo comento, pues para nosotros estar hablando de inclusión y en este día de inclusión laboral es sumamente importante, fundamental para la lucha que ya tiene todo el sector de personas con discapacidad y que hoy pues nos sumamos con mucho gusto y agradecerles a todos los que están aquí de manera presencial y también a quienes nos honran viéndonos ahí pues en línea, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, pues vamos a empezar. Por ahí tenemos una presentación. El tema de hoy es inclusión laboral para las personas con discapacidad. Imagínense qué importante. Yo lo que quiero invitarlos aquí a los que están presentes es que hagamos una charla dinámica, que podamos participar, que puedan preguntar en cualquier momento de la dinámica. Es muy importante que ustedes participen, que nos cuenten sus experiencias, porque también pues nosotros aprendemos muchísimo de lo que ustedes nos platiquen. Y bueno, pues comentarles que las charlas, los talleres que da su servidora, están básicamente enfocados a quienes no tienen discapacidad, o por lo menos a quienes pueden desarrollar su vida cotidiana de una manera así, ¿no? Como cualquier otro. Y estamos enfocados a atender a este grupo de personas que están en la toma de decisiones, en los espacios públicos, privados, y quienes pueden abrir estos espacios para todas las personas con discapacidad que buscan una oportunidad laboral. ¿Sale? Entonces, con esa apertura, quiero decirles que pues estamos empezando. Bueno, algo que es muy importante que consideren, y hoy estamos dirigiéndonos básicamente a los empleadores, a quienes están abriendo su mente para cambiar este chip, el estigma que existe relacionado con la discapacidad, pues que tengan muy en cuenta estos conceptos, que los tengan muy, muy, muy claros, y ahí tenemos que saber qué es la discapacidad. Nosotros siempre lo repetimos porque de verdad es que solamente lo tenemos como una palabra, pero no profundizamos, no sabemos muchas ocasiones que la discapacidad es mucha y muy variada, y que cada una tiene sus especificidades, y eso, bueno, es muy importante que como empleadores lo sepamos y lo tengan muy, muy, muy en cuenta, porque después pensamos discapacidad y pensamos inmediatamente en una silla de ruedas. ¿No les pasa que luego decimos qué es una discapacidad y pensamos a lo mejor una silla de ruedas, ¿no? Pero hay muchas otras, incluso algunas que no se ven, que en apariencia no se ven, y bueno, pues pensamos que no existe o tal, ¿no? La inclusión también, que es un concepto que está muy de moda, muy, muy de moda. Todos hablamos de inclusión, somos incluyentes. Ahora Morelia se acaba de declarar un municipio incluyente, etcétera, ¿no? Hablan en muchos discursos, pues, políticos, pero
¿realmente estamos siendo incluyentes? O sea, ¿cómo pasamos del dicho al hecho? Y eso no es cosa sencilla, aunque sí es de mucha voluntad. O sea, es posible y eso también lo vamos a aprender, y es muy importante que quienes están dispuestos a abrir su mente y a poder emplear personas con discapacidad tengan muy en cuenta este concepto. Y también que entiendan qué es la inclusión laboral. Muchas personas de los que contratan personal, de los que están ahorita escuchándonos y que tienen esa apertura para hacerlo, tienen temor, y es muy lógico, es normal que sientan eso, porque no saben si tiene sus ventajas contratar personas con discapacidad. ¿Ustedes qué creen que tenga ventajas, desventajas? Puede ser, ¿verdad? Puede ser que tengan muchas ventajas que quizá no sepan que tienen. Entonces, estos conceptos entonces los tenemos que tener muy claros. Por eso arrancamos nuestra charla con estos conceptos, que también para que ustedes los manejen muy bien y los tengan ahí en el consciente. Pues vamos a empezar por saber qué es la discapacidad. Dice la Organización Mundial de la Salud que la discapacidad se define como cualquier restricción o impedimento de la capacidad, ya sea física o intelectual, para realizar actividades cotidianas y comunes. Si alguien tiene alguna dificultad, que utilice algún auxiliar, una andadera, un bastón, una silla de ruedas, etcétera, ya está catalogado aquí. Ahora, hay discapacidad temporal y hay discapacidad permanente. La discapacidad temporal, ¿cuándo creen ustedes que es? Un accidente, te quebras una fractura. Ahí eventualmente la persona se va a recuperar con un proceso de rehabilitación, etcétera, y en el mejor de los casos ni se va a acordar lo que le pasó, ¿no? Les pasa mucho a los que juegan fútbol, que se lesionan muy seguido, y bueno, tienen una discapacidad temporal porque están en un proceso de rehabilitación y eventualmente van a quedar como si nada. Pero tenemos otros que es una discapacidad permanente, y que esta discapacidad puede ser adquirida o de nacimiento. Y ahí hay un dato muy importante. Casi el 70% de la población, la discapacidad que tiene es adquirida. Imagínense qué importante es este dato. Quiere decir que todos los que estamos aquí y todos los que nos están siguiendo en redes tienen un boleto en la bolsa para la discapacidad. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta todo el tiempo. ¿Por qué creen? Nunca estamos preparados para una discapacidad. Cuando tienes una discapacidad temporal sufres muchísimo porque no puedes apoyar el pie, porque ahorita hace tanto calor, porque traes el yeso, es tan incómodo vivir así, pero sabes que vas a vivir así un mes, lo que te diga el trauma, ¿no? Pero cuando tienes una discapacidad que es de por vida, que vas a vivir con eso, entonces ahí tienes que adaptar toda tu vida a eso, ¿no? Existen varios tipos de discapacidad. Hasta ahorita, la Organización Mundial de la Salud delimita estos 6 grandes grupos, pero digamos que están distribuidos aquí. Estas 4 discapacidades, no sé si ustedes ya las ubican, saben a qué se refiere. La discapacidad física o motriz, ¿ustedes saben a qué se refiere? Hay quienes la separan, luego dicen discapacidad física y motriz, o motriz. Yo no sé por qué la separan, porque si alguien tiene una discapacidad física, tiene una discapacidad motriz. Si alguien tiene una discapacidad motriz, pues es física, ¿no? Entonces, no sé, no. Sí, estas están muy ligadas, entonces ese es un gran grupo, y de hecho es el que tiene el mayor porcentaje de la población. Arriba del 40% tiene discapacidad física o motriz. Después sigue la discapacidad intelectual, que no le vamos a llamar discapacidad mental, es discapacidad intelectual, y aquí puede ser también de nacimiento o también puede ser adquirido por algún evento cardiovascular, algún, no sé, accidente, etcétera, ¿no? Esta es la discapacidad intelectual, y también hay algunas discapacidades que entran aquí. ¿Cuál discapacidad a ustedes se les ocurre que puede ser intelectual?
¿Alguna discapacidad? Parálisis cerebral, síndrome de Down, puede ser también. Están aquí, en este grupo. El autismo está, el autismo se está rankeado aquí. Y no tiene mucho, ¿eh? De hecho, esta categoría es la más reciente, la que está, digamos, que está, pues, reconocida, la psicosocial. Después tenemos la sensorial, que tiene que ver con los sentidos, con la vista, con el oído, incluso con el habla, ¿vale? Las personas que, por ejemplo, tienen una discapacidad auditiva, no necesariamente no hablan. Sí saben que comúnmente luego les dicen, es sordomudo. Eso es incorrecto. Una persona es sorda. Es persona sorda, porque la capacidad de hablar está muy vinculada a la capacidad de escuchar. Si alguien no escucha, no aprende a hablar, pero no es porque no pueda hablar. Entonces hay que disasociar eso. No es sordomudo, es persona sorda. Tampoco es sordo ni sorda, es una persona primero, ¿no? Entonces, aquí entran estas, la sensorial. Y la psicosocial, como ya lo habíamos dicho, es la más reciente, reconocida por la Organización Mundial de la Salud, y aquí entran trastornos como el espectro autista, incluso trastornos como ansiedad, depresión, también entran aquí, ¿no? Cuando crónico-degenerativas, ahí hay una línea muy delgada, ¿eh? Ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando estamos en temas de salud o de algo así. La línea entre una enfermedad crónico-degenerativa y una discapacidad es muy delgada, porque alguien, por ejemplo, que tenga insuficiencia renal, no es considerado con discapacidad, a menos que la insuficiencia ya lo tenga postrado en una cama, por ejemplo. O, por ejemplo, la diabetes, alguien que tiene diabetes muy avanzada y como sea, si no, la diabetes no le ha provocado o ceguera o amputación de alguna extremidad, no es considerado discapacidad. Es una enfermedad crónica. Crónica degenerativa. Lo que es una discapacidad es lo que ya genera esa enfermedad. Si no se atiende correctamente, si avanza, etcétera. Las secuelas de esa enfermedad sí son ya discapacidad. Pero hasta que no detonen ahí, no son discapacidad, son enfermedad crónica. Y además están estos dos grandes grupos, que es la discapacidad visceral. ¿Ustedes a qué creen que se refiere la discapacidad visceral? ¿Ni idea? Bueno, es el mal funcionamiento de un órgano. Cuando un órgano no funciona bien, está en la discapacidad visceral. Pero tampoco podemos decir que sea permanente, porque hay quien tiene insuficiencia renal pero recibe donación de un órgano y entonces ya sale de ese. Claro que esperáramos que todos los casos fueran así, ¿no? Pero eventualmente sí tiene alguna posibilidad de salir de aquí. Y está la discapacidad múltiple, que esta, bueno, es muy evidente, es quien reúne más de una, ¿no? Quien a lo mejor no camina y tiene parálisis cerebral, ¿no? Entonces ahí serían las dos. Y bueno, la discapacidad múltiple, por supuesto que entra y todo. Como lo decíamos, el cáncer, solamente que tuviera ya alguna secuela que le impida físicamente algo, sí entra en discapacidad hasta que ya detona en una discapacidad. Mientras esté en proceso de cáncer, se esté atendiendo y todo, no entra en discapacidad, entra en enfermedad crónica. ¿Sale? Bueno, entonces, pues ya saben que hay diferentes tipos, que hay diferentes formas de tratar la discapacidad. No podemos encerrar toda la discapacidad en un costal y darles a todos. ¿Qué vamos a hacer? Rampas. Hay que hacer rampas por toda la ciudad. ¿Ok? Está muy bien que hagan rampas, pero las rampas solo te atienden el 5% de toda la problemática o todas las necesidades que hay. En realidad, y además que sean rampas que tengan la inclinación técnica correcta, pues porque luego hacen esas rampas mortales que ya los vieran, ¿no? Aventándose de ahí. Entonces, si van a hacer rampas, créanme que no están atendiendo el problema de fondo o las necesidades, ¿vale? Entonces, para que los empleadores tengan en cuenta estas diferencias. Ahora, en términos generales, la inclusión, ¿cómo la definimos? La inclusión
se define como el proceso de hacer posible que cualquier persona pueda participar plenamente en su propio desarrollo, así como de su entorno, sin importar sus creencias, sus preferencias o su condición física o intelectual. Cualquier persona tendría que tener el acceso pleno a participar en todo. ¿Y qué es pleno? Híjole, es mucho, ¿no? Pleno es que no existiera ninguna barrera ni arquitectónica, ni social, ni de ningún tipo. Imagínense, esto es, ¿creen ustedes que es imposible llegar a eso? ¿Verdad que no? Ah, me encanta, porque luego hay grupos bien pesimistas. Nunca va a pasar eso. No, nunca. Le digo, pero tú eres parte también de ese cambio. Tú eres un pequeño motor de cambio. Y si tú piensas que nunca es posible, me siento desilusionada, ¿no? Pero si aquí todo este grupo que tenemos y que a nuestros amigos que están en redes no los ven, pero son un grupo bastante positivo, entonces estamos emocionados de que ellos sí confíen en que vamos a hacer algo, porque la inclusión sea ya un tema pasado, ¿no? Y bueno, en ese sentido, entonces, ¿qué es la inclusión laboral? ¿Alguien quiere ayudarme a leerlo? Por favor. Porque si no, no escuchan en vivo. Sí, es verdad. Es garantizar que las personas con alguna condición de discapacidad tengan la posibilidad real de incorporarse al ámbito productivo, considerando sus habilidades y capacidades, a fin de que puedan obtener independencia y solvencia financiera a través de un empleo digno. Muy bien, muchas gracias. Fíjense las tres palabras que están resaltadas ahí. Garantizar. Garantizar es hacer posible, que eso sea posible. Después tenemos la palabra real. O sea que además de que garanticemos eso, que no tengamos a las personas con discapacidad como un bulto. Eso no está bien ni para las personas con discapacidad ni para nadie. Todos tienen que tener una actividad real, que sea realmente productiva, que de verdad ayude al avance de la empresa, de la institución, de la dependencia, etcétera. Entonces, que sea real, que no sea una simulación, como sucede muchas veces. Y que tengan un empleo digno en el que sus retribuciones tengan que ver en igualdad de condiciones con todos los compañeros, con toda la plantilla, que no haya esa distinción, etcétera. Entonces, imagínense qué importante es que se dé la inclusión laboral en estas condiciones, ¿no? Que eso es a lo que aspiramos y es a lo que creemos que vamos a llegar muy pronto. Además, quiero comentarles que, bueno, esto no es una dádiva, ¿eh? Hay que ser muy claros, o sea, el sector de discapacidad tiene tantos derechos como cualquiera. Es el derecho inherente al ser humano desde que nace y tiene todos los derechos adquiridos ya por el hecho de nacer, de ser mexicano y de ser una persona, ya tiene todos los derechos que los avala además la Constitución política, que es el máximo órgano rector de las leyes en nuestro país, que no hay otro por encima de este órgano y que, bueno, en el artículo 1 nos dice que queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional, del género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Imagínense, ¿ustedes creen que se respeta eso? Híjole. Y en el artículo 5 dice que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siempre y cuando sea una actividad lícita. En el artículo 123, bueno, dice que toda persona, ¿verdad? No dice cierto sector de la población, dice toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Eso es lo que nos dice el máximo órgano jurídico que hay en nuestro país, que es la Constitución política,
Y después de ahí, bueno, viene este segundo documento que es el segundo más importante porque así se menciona, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que esta convención aquí nos dice que está por encima de todas las leyes de nuestro país, excepto por la Constitución, ¿no? Pero después de la Constitución está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el artículo 27 establece que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones que las demás. Y esto incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida por medio de un trabajo elegido libremente y en un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible. ¿Sale? Entonces, les comento pues que las personas con discapacidad tengan una oportunidad laboral no es solamente una dádiva. Quítense esa idea, no estamos haciéndoles un favor, al contrario, van a ver todos los beneficios que trae cuando tú empleas a estas personas con discapacidad. Después, bueno, la Ley Federal del Trabajo, que también es un órgano rector, que en su artículo 3 dice, ¿alguien quiere ayudarme a leer? ¿Quieren ayudarme? Ah, creo que tienen que mover el micrófono, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Lulu, María de Lourdes. Lulu, si nos ayudas con lo que dice la Ley Federal del Trabajo, por favor. Artículo 3. No se puede discriminar a ningún trabajador con motivo de su raza, sexo, edad, religión, discapacidad, doctrina política o condición social. Y una vez Artículo 4. No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. Claro, eso no es una Ley Federal del Trabajo. Entonces, estamos obligados. Muchas gracias, Lulu. Y bueno, hasta otra ley, imagínense ya cuántas leyes llevamos, ¿eh? Y todas de peso, ¿eh? No crean que. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ¿quieres leerla? Para que nos digas. Artículo 4. Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Trabajo. Otra vez la palabrita, ¿no? Real. El siguiente, por favor. Artículo 9. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades. A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias. Muchas gracias. Esta palabrita, ¿no? que nos hace, quiere decir que no nos está haciendo real. Dice ¿Es simulación o qué será? Y aquí, esta ya fue la que tú leíste, ¿verdad? La Ley Federal para Prevenir y Erradicar. La Ley General de las Personas con Discapacidad, esta es a nivel federal, y de esta se emana la estatal. Si quieres ayudarnos a leerla, ¿tú nos quieres ayudar? No te preocupes, aquí nadie juzga, ya estamos cambiando eso. Listo. Igualdad de oportunidades y equidad. Para tales efectos, las autoridades competentes establecerán, entre otras, las siguientes medidas. 1. Promover el establecimiento de políticas en materia de trabajo encaminadas a la integración laboral de las personas con discapacidad. En ningún caso, la discapacidad será motivo de la discriminación para el otorgamiento de un empleo. 2. Promover programas de capacitación para el empleo
y el desarrollo de actividades productivas destinadas a personas con discapacidad. Se programa de capacitación para el específicamente. Si es así, nos gustaría conocer por data, es importante. Tercero, diseñar, ejecutar y evaluar un programa federal, estatal y municipal de trabajo y capacitación para personas con discapacidad, cuyo objeto principal será la integración laboral. Artículo 14. Las empresas privadas deberán contar con facilidades para sus trabajadores con alguna discapacidad. Híjole, aquí ya nos pusieron como a sufrir nada. Barreras arquitectónicas que son muchas y muy variadas, y todo esto surge de una palabrita, un modelo, un sistema que vamos a ver más al ratito que se llama capacitismo. Grábenselo muy bien. Ahí está. Esta ley es la que rige en Michoacán, la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad del Estado de Michoacán de Ocampo, que se publicó en 2014 y que yo tuve por ahí la fortuna de participar en esta ley, que en su artículo 42 dice, ¿quieres leerlo, Lulu? Ahí para no pasar el micrófono para allá, por favor. De los tres, fíjense, de los tres. Ayuntamientos, organismos descentralizados, empresas de participación estatal y organismos autónomos, garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, por lo que deberán contratar como mínimo el 3% de su planta laboral a personas con discapacidad. Por dependencia, por institución. No crean que es algo menor, ¿eh? Es un dato muy, muy, muy interesante. ¿Ustedes creen que se cumple actualmente? No del todo. No se cumple más que yo creo que el 2% de las dependencias, y porque hay una lucha muy fuerte detrás también del sector. Entonces también grábense mucho esta ley, porque también nos dice que 2% del presupuesto se tiene que destinar a actividades para las personas con discapacidad. Vamos a pasar a este punto que es, ¿ustedes creen que es importante la inclusión laboral? Luego, como les decía, es hasta cierto punto comprensible que las empresas, sobre todo hablo de empresas, porque el gobierno ya tiene más conciencia, o por lo menos tiene que tenerla, ¿verdad? Porque es el órgano público, pero a nivel empresarial, ¿qué es lo que tenemos que decirles? La primera es que quien hace inclusión laboral ayuda a romper un círculo de pobreza en la sociedad. Imagínense nada más, o sea, dándoles una oportunidad que a lo mejor a ellos realmente no les va a representar gran parte de su presupuesto, sí van a tener una actividad sustantiva de algunas personas con discapacidad y además los van a sacar de ese círculo de pobreza donde están o donde los tenemos inmersos. Después se fomenta el crecimiento profesional, por supuesto, si tú le das la oportunidad a una persona con discapacidad de que pues tenga un espacio donde se pueda desenvolver, donde pueda desarrollarse, donde pueda incluso generar algunas relaciones laborales, profesionales, pues imagínense, le estás dando una posibilidad que es única en la vida de estas personas. También está relacionado con el bienestar emocional, cuando alguien ya no está en su casa, ahí sin hacer nada, en un espacio de ocio, etcétera, les das una posibilidad de estar fuera, de convivir, de ser productivos. También contribuyes al bienestar social, los metes a la dinámica social, les generas una remuneración y por lo tanto, pues tienen una calidad de vida superior a la que tenían, ¿no? Imagínense qué importante es eso. Después, bueno, hay que considerar que es un derecho humano y una preocupación de organismos internacionales como la ONU, que siempre están trabajando todo el tiempo históricamente para integrar a las personas o a los grupos que han sido históricamente excluidos
y vulnerados ante conductas discriminatorias. Y bueno, también la inclusión permite que haya un acceso equitativo y respetuoso al mundo laboral, a pesar de las diferencias, eso es muy importante también, y una valoración del aporte de cada persona a la sociedad. Y por último, y súper importante, es que el trabajo dignifica el ser de quien la promueve y de quien también obtiene un trabajo digno. Entonces, es un círculo virtuoso, nos estamos ayudando todos, ¿no? Ahí es muy importante que consideren estos aspectos a la hora de pensar en contratar a una persona con discapacidad o a varias personas con discapacidad. Este concepto que todos seguramente lo hemos utilizado, a lo mejor no con ese nombre, pero sí hemos tenido actitudes capacitistas porque saben que está muy naturalizado. Ya nosotros ni cuenta nos damos que estamos siendo capacitistas. ¿Y qué es esto? Bueno, dice un autor que el capacitismo, el término capacitismo, ¿quiere alguien leerlo? ¿Usted? Le pasamos el micrófono, yo se lo paso aquí, para que nos ayude. Por favor. ¿Cuál es su nombre? Rubén. Rubén, por favor. El término capacitismo denota, en general, una actitud o discurso que devalúa la discapacidad frente a la valoración positiva de la integridad corporal, la cual es equiparada a una supuesta condición esencial humana de normalidad. Fiona Campbell en 2008 lo define como una red de creencias, procesos y prácticas que producen una clase particular de sujeto y de cuerpo que se proyectan normativamente como lo perfecto y típico de la especie y, por lo tanto, como lo que es esencial y plenamente humano. En consecuencia, la discapacidad es interpretada como una condición devaluante del ser humano. Fíjense que históricamente hemos naturalizado Relacionar la discapacidad con algo malo, con un error. Y desde ahí eso está pésimo porque eso ha hecho que todo lo que vivimos ahora, las leyes, la accesibilidad, todo no sean una realidad para las personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos hemos movido en una sociedad que es de prototipos. En discapacidad nunca usamos la palabra normal, porque lo que es normal para nosotros no es normal para otra persona. Y alguien que nace sin una pierna, ¿ustedes creen que sea normal para él eso? Para él es normal, exacto, él así nació. ¿Y qué creen? Que el cuerpo se adapta a las óptimas condiciones y a lo mejor no tiene esa pierna, pero desarrolla otras habilidades que lo hemos visto con los deportistas de olímpicos, ¿no? De paralímpicos que hacen cosas extraordinarias. Bueno, porque la palabra normal la hemos nosotros naturalizado, pero en realidad, ¿qué es normal? Eso debemos de quitarlo de nuestro lenguaje, de nuestra concepción, porque les comento, una persona que nace sorda, pues nosotros decimos, es que no es normal que no escuche. Híjole, pues para ella es normal, no es normal que tú escuches, ¿no? O sea, vamos a quitar esa palabra y incluso tenemos prácticas que no nos damos cuenta, no sé si hayan visto y seguramente sí, cuando alguien va a tener un bebé, una mujer va a tener un bebé y le dicen, ¿qué te gustaría tener? ¿Niño o niña? Y ella dice, ¿saben lo que dice? ¿Ustedes han escuchado lo que responde normalmente? Lo que sea, pero que venga bien. Imagínense qué carga tan fuerte. Si viene ahí, si va a tener un hijo con síndrome de Down, o que al nacer tenga alguna hipoxia que le cause parálisis cerebral. Imagínense qué carga tan fuerte que tu mamá diga, híjole, yo esperaba que algo viniera bien. Eso es muy fuerte para alguien que lo vive. Imagínense ya, bueno, nace con eso, vive con eso, y todos hasta le dan como el pésame, ¿no? A la mamá. Híjole, lo sentimos mucho, casi. Entonces, toda esa carga emocional, genética, energética, todo está ahí en esa persona. Y todo eso, como nosotros lo naturalizamos, es como de, híjole, pues, y luego decimos, está malito.
nació malito. No, 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 no. Hay que quitarnos eso. La persona tiene otras condiciones diferentes a las nuestras, pero no quiere decir que no sea normal o que no sea una persona que pueda adaptarse plenamente al mundo, aunque lo pongamos lleno de obstáculos, porque normalmente quienes ponemos los obstáculos somos nosotros. Por eso estas charlas están dirigidas a quien no la tiene, porque somos quienes no visibilizamos estos factores. Entonces, estamos en un sistema, porque además ya se volvió un sistema capacitista. ¿Por qué creen que las empresas no contratan? Porque tienen eso de, es que casi lo voy a tener que estar cuidando, y pues aquí no es guardería de personas con discapacidad, ¿no? Aquí no estamos para entretenerlos. Fíjense qué mentalidad ya tienen o qué visión errónea de lo que es una discapacidad. En mi caso, yo les quiero comentar que, bueno, he tenido la posibilidad de guiar algunos espacios públicos, y en una ocasión que tuve un contador con espectro autista, ¿saben qué maravilla? De verdad, no se le iba un numerito. Lo checaban las secretarias 3 que estaban ahí, se les iba y a él no se le iba. O sea, es una cosa de verdad que solamente es cuestión de que exploremos qué habilidades tienen, qué capacidades tienen, y aprovechar eso al máximo y quitarnos esta mentalidad capacitista, por favor. Sé que es difícil, que esté el chip, que lo naturalizamos, que está ahí muy presente. Ya creemos que es hasta natural que seamos así, pero de verdad hay que crear a nuestra niñez de otra manera. Hay que cambiar el chip, hay que cambiarnos eso, y hay que aprender a identificar cuando estemos siendo capacitistas. Que tengamos ese prototipo. ¿Por qué creemos que algo bonito es lo que nosotros nos han hecho creer que es alguien? ¿Quién es alguien bonita? ¿Alta? ¿Delgada? No sé. ¿De ojos claros? Lo bonito es muy subjetivo. A lo mejor a mí no me gustan las personas así, a lo mejor a mí me gustan otro tipo, a lo mejor a ti te gusta, ¿no? A lo mejor lo que tú piensas que es tan bonito, para mí no es tan bonito, ¿no? Entonces, en esa diversidad hay que desarrollar nuestra capacidad de entender la diferencia y la diversidad, no solo en la discapacidad, sino en todo, ¿eh? Somos muy diversos, y en el momento en que empecemos a darnos cuenta que estamos siendo capacitistas, no. Cambien ahí, por favor, el chip, sobre todo con las generaciones nuevas que vienen, que no están dañadas, que están en formación. Hay que formarlos ya con otros valores, con otros conceptos, y fuera del capacitismo. De verdad, la juventud está sufriendo mucho con los modelos que hay, tanto ahorita con las redes sociales, que nos dicen que las cosas deben de ser de cierta manera. No es así, hay diversidad para todo. El mundo es muy diverso y nosotros somos muy diversos, ni los dedos de las manos son iguales. Los tenemos todos disparejos, ¿verdad? Y son bien funcionales, ¿a poco no? Bueno, entonces grábense muy bien este concepto. Sí. A ver. ¿Qué pasa con la inclusión en los espacios educativos? ¿Qué leyes hay, acciones afirmativas para incluir a las personas con discapacidad? Sí, fíjense que contestamos de una vez. Uno de los grandes retos, pero grandes retos, es el tema educativo. Si ya era un reto antes de la pandemia, ya era un reto importantísimo, imagínense ahora. La verdad es que tenemos un sistema educativo que necesita actualizarse, necesita capacitarse en temas de inclusión. Yo no juzgo a los docentes que de verdad no saben a veces cómo lidiar si en un salón tienen más de un caso con algún, no sé, con algún déficit de atención, algún espectro autista. Es muy difícil manejar el tema, pero creo que sí tenemos que empezar ya desde la raíz a empezar a hacer acciones incluyentes, porque de lo contrario, pues estamos relegando a las personas con discapacidad de el derecho que tienen a la educación, y no solo a la educación, a la salud, al esparcimiento incluso, que las personas con discapacidad no pueden entrar al cine, por ejemplo, no pueden entrar a algunos centros comerciales, no pueden entrar algunas, por ejemplo, en los espacios deportivos, a lo mejor les ponen horarios, no sé por qué
De repente hay esa política de que tienes discapacidad, tú entras de 5 a 6. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esa distinción? La discapacidad no se contagia, ¿eh? Tengan muy claro eso, no se contagia. No es un virus. Sí, tranquilos. La discapacidad no es un virus, no se contagia, podemos convivir perfectamente y de hecho debemos hacerlo. Hay que quitarnos eso de que tú en este horario, tú en este, tú. Eso es absurdo porque estamos segregando nuevamente. Hoy por hoy que ya tenemos tantas herramientas de inclusión y que sabemos, ya si lo hacemos conscientemente es todavía peor, ¿no? Todavía ustedes que no sabían a lo mejor antes de esta charla un poco, ahora ya lo saben y ya no pueden fallar, ¿eh? Ya no pueden fallar, porque no pueden decir que no lo sabían. Entonces sí, el tema educativo es todo un reto, definitivamente, pero hay que empezar. Hay que empezar a capacitar a los docentes, hay que empezar a que en las materias de formadores de docentes ya venga el tema de inclusión, porque se van a enfrentar a eso. Indudablemente cada vez hay más y más casos. Bueno. Vamos a denotar 10 acciones para hacer un espacio incluyente. ¿Sale? ¿Cuáles son los consejos para acciones óptimas para hacer un espacio laboral incluyente? Bueno, pues el primero es que tengamos objetivos claros y medibles y comunicarlo a todo el personal. ¿Qué quiere decir? Sí. Sí, yo creo que más que nada la educación la iniciamos en casa. Voy a comentar algo muy propio, muy personal. Yo tuve una niña con hidrocefalia. Tengo un pequeño de 6 años. En su salón va una niña con labio leporino. Entonces, como yo a mis niños les he explicado que ser un niño especial, más especial que todos los niños que existen o todas las personas en el mundo, no hay que verlos como algo fuera de lo normal o algo que se nos va a pegar o se nos va a contagiar. ¿Por qué? Porque mi niño en ese entonces 5 años, cuando ingresa la niña del labio leporino, me dice que él fue el que la aceptó y le dio un abrazo, porque yo ya le había explicado a mi niño que él tuvo una hermana, que en paz descanse, con hidrocefalia. Entonces, los mandan con la maestra de psicología y él les ha ayudado mucho en esa parte de que no es una enfermedad, sino que es una cuestión con la cual ella nació, que tiene cura si le operan su labio, pero pues a veces por las cuestiones económicas o de seguridad social, los papás no tienen esas facilidades para poder tratar a sus hijos. Trato de explicarles la forma que ellos entiendan lo del síndrome de Down, la hidrocefalia, labio leporino, los bebés que no nacen con un oído o no nacen con una manita. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos, en algún momento, aunque él no conocía a su hermana, hay una foto de ella en su casa. Entonces me pregunta quién es ella, ya les explico quién es ella, qué pasó y por qué no está con nosotros. Pero la educación principalmente con las personas con capacidades diferentes o de discapacidad empieza en casa. Es todo de mi parte. Tienes mucha razón, porque nos compartan esa experiencia. Qué maravilla que lo estés llevando bien, que ya lo estés trabajando, pero sí es un tema complicado. Miren, seguramente para los padres, para las madres que tienen un hijo con discapacidad, no es un tema sencillo. Cuando nace tu hijo, lo que te da temor, mucho temor, es a qué se va a enfrentar, ¿no? No es que como papá no quieras esa situación porque no quieras a tu hijo, sino porque te da miedo que el mundo no está preparado para recibirlo, y eso es lo que te da temor, porque tú no vas a estar todo el tiempo, porque quién lo va a ver, porque no hay los mecanismos para que tu hijo, tu hija esté bien cuando tú no estés, etcétera. Entonces, hasta cierto punto es comprensible. Nosotros lo que siempre les recomendamos a los papás que tengan o a las familias en general que tengan una persona con discapacidad en su entorno, pues asistan a terapia, que ya lleguen de personas que dominen el tema, porque créanme que no es una desgracia. De verdad hay que quitarle ese adjetivo. De verdad que no, es un reto. Sí es un reto para todos nosotros, incluso a los que no la tenemos, es un reto para nosotros.
Pero imagínense para quien ya la tiene, quien está viviendo esa situación, pues tienen que acercarse con gente que les pueda ayudar, porque sí hay oportunidades, de verdad sí las hay. Créanme que el mundo no está cerrado, cada vez se abren más espacios, se están abriendo caminos muy importantes en el tema de la inclusión. Por algo estamos aquí, por algo les interesa el tema, y eso ya es un avance muy bueno, de verdad. Es muy importante, entonces sí, te agradezco muchísimo que nos compartas y y justo hay que trabajarlo desde casa. Tengo el caso de una maestra que entró una alumna con labio leporino y los niñitos se acercaron, maestra, era de preescolar. ¿Qué tiene Naye? Se llama Nayeli la niña. ¿Qué tiene Naye? Ah, tiene labio leporino. Ah, ok. Sí, pero la maestra tiene mucho que ver en cómo se los dice, ¿no? Tiene labio leporino. Ah, ok, está bien. Ya pasó, no pasa nada, ¿no? Entonces ellos ya lo van a ver así, pero si tú le dices, mira, ella tiene esto, deben de tener mucho cuidado, jueguen bien, no la vayan a lastimar, ¿no? Es como que ya entonces los niños, ¿sabes qué? Mejor ni me le acerco, ¿no? No la vaya yo a lastimar, o sea, segregamos, de verdad a veces pienso que no es con dolo, es con ignorancia. Entonces tú naturalízales a los niños. Mis hijos, yo tengo 2 hijos adolescentes, crecieron con el tema de la discapacidad tan natural, así tan normalizado que de verdad ni siquiera se detienen a ver, mira, esa persona es de talla baja, ¿no? No pasa nada, o sea, es tan común en nosotros verlo así, que no pasa nada y así tenemos nosotros que hacerlo. ¿Contestamos? Ustedes díganme. ¿Sí? Muy bien. Benjamín Méndez nos pregunta que si desde la experiencia creo que los centros de atención múltiple son adecuados para la integración de las personas con discapacidad. Miren, los centros de atención múltiple son los espacios que desde la Secretaría de Educación atienden el tema de discapacidad, sobre todo cuando es un tipo de discapacidad que requiere de atención más personalizada. Yo creo que hay CAM que son muy profesionales, que hemos tenido trato con ellos, que conocemos a su personal, que se está capacitando todo el tiempo, y también, como en todos lados, hay CAM que están fallando. Y eso hay que decirlo. La verdad es que creo que son espacios que su objetivo es muy bueno, muy bueno. Creo que hay que fortalecerlos porque yo he visitado varios en el estado y sí necesitan fortalecerse los CAM, necesitan fortalecerse con presupuesto y con capacitación y con perfiles y todo eso, que su plantilla laboral esté al 100 en su capacitación en inclusión. Pero creo que sí es un buen programa, ¿eh? Es un buen programa, solamente que como en todo, pues hay algunos que fallan, que no tienen presupuesto, que el personal no es el adecuado, etcétera, pero creo que sí son espacios muy buenos a los que habría que apostársele, sobre todo en presupuesto y en estar una evaluación y un seguimiento muy puntual, porque tienen personas con discapacidad. Ese es mi punto de vista. Sí, adelante. Tengo ahorita que estaba escuchando, ya hace unos días que tuve la oportunidad de platicar con un padre de familia en anamnesis, muy en corto, me decía, es que mi hijo es mi cruz, ¿no? Y tiene mucho que ver con esta parte que estás compartiendo de hasta qué punto los mismos padres sienten esta parte como una carga, ¿no? Pues así de que, bueno, pues ni modo, ya me tocó entre comillas, ¿no? Ya me tocó el paquete, lo voy a sufrir, voy a tener que cargar. Y realmente cuando tienes una persona con discapacidad, no estamos hablando de esa parte en específico, o sea, hay habilidades, hay muchísimas cosas que hay por detrás. Y te lo comento porque me he topado con este tipo de comentarios, no solamente esto, sino el típico, es un angelito, es un Cristo roto, bueno, de hecho hasta los llegan a poner de ejemplos en estos, sin ofender a nadie, ¿no? Sí. Sin ofender a ninguna etnia, mucho menos, pero inclusive en retiros, ¿no? Llevan a veces a las personas con discapacidad como si fueran un ejemplo, un endiosamiento. Entonces, creo que te crea más precisamente esto que platicabas ahorita,
en torno a la parte de la ignorancia. Sí, totalmente. Entonces, qué bueno que abran este espacio en SEDECO. Muchas gracias por darnos esta charla, te lo agradezco porque también eso es parte, o sea, también ir limando esa parte del lenguaje en torno a las personas con discapacidad. Totalmente de acuerdo. Gracias, Marta. Es capacitismo. ¿Saben? Decir, ay, es que esta persona, para empezar decimos, es una personita con discapacidad. Oh, ¿por qué los hacemos chiquitos? ¿No? ¿Por qué hacemos chiquita a una persona con discapacidad? ¿Por qué utilizamos adjetivos como, ay, mi angelito? También mi hijo es mi angelito. También es mi personita especial. Porque él tiene capacidades diferentes porque toca la guitarra, ¿no? Esa es una capacidad diferente, pero no hay que usar esos términos porque hay que dignificar a las personas con discapacidad. Son personas, tienen habilidades, tienen capacidades y nunca hay que anularlas. Luego pasa que cuando va una persona con discapacidad y un acompañante, por ejemplo, si van a un restaurante o a un café, el mesero le pregunta luego al acompañante, ¿qué va a querer? ¿No? ¿Qué va a querer? Pues pregúntale a él, ¿no? A ella. Ya si la persona no te puede contestar, no habla, lo que sea, ya la persona acompañante te dirá, ¿sabes qué? No habla. Ah, ok. Pero luego se lleva uno cada fiasco, de verdad. Nosotros conocí un pacientito ahí en el CRE, que es un chico que mueve casi los puros ojos y habla. Mueve un poco la cabeza, todo lo demás no lo mueve, está en silla de ruedas y va caminando y me acuerdo que el del taxi le decía, señora, ¿cómo subimos al chavo? ¿Cómo lo subimos? Porque no sabía cómo agarrarlo y el chavo le dice, ah, mira, me agarras por la espalda, y el del taxi sí, órale, sí habla, ¿no? Y además se expresa muy bien, entonces no prejuzguemos, ¿sale? No seamos parte del capacitismo. Hay que dar la oportunidad a que las personas se expresen, hay que dirigirnos a ellos, a ellas. Si ellos o ellas no contestan, bueno, ya el acompañante nos dirá o buscaremos la manera de comunicarnos, pero no hay que anularlos, ¿no? Ya de entrada no los queremos ni ver, es como de, ay, no lo voy a ver porque, no sé, ¿no? Es que tenemos ahí una barrera muy extraña. Bueno, en las 10 acciones para hacer un espacio incluyente, un espacio laboral, la primera es tener objetivos claros y medibles y comunicarlos al personal. ¿Qué quiere decir? Que si la empresa, SEDECO, por ejemplo, va a tener personas con discapacidad, hay que socializarlo con todo el personal, que desde el guardia que está en la entrada sepa que va a venir una persona con discapacidad que trabaja aquí y que tiene los mismos derechos, hasta el compañero del escritorio de al lado, hasta la de intendencia. Oigan, tenemos una persona con discapacidad aquí, va a empezar a trabajar a partir del 1 de julio, no sé, ¿no? Todo hay que socializarlo y hay que tener objetivos claros para esa persona. ¿Qué va a hacer? Ah, va a estar en la recepción, va a anotar a las personas que ingresan, o va a contestar el teléfono, o va a informar sobre algún programa, etcétera. ¿Sale? Entonces hay que tenerlo muy claro y hay que comunicarlo a todo el personal, porque luego pasa que incluyen a alguien, no, sí lo voy a incluir, y no le avisan a nadie. Entonces todo el personal anda, ¿sabe quién será? ¿Sabe quién entró a trabajar? No sé qué, no sé, ¿no? Entonces hay que comunicarlo, hay que integrarlo, hay que hacerlo parte del equipo. Claro, claro. La segunda es que haya capacitación a todo el personal en temas de inclusión. Si vamos a tener a alguien con discapacidad, o aunque no tengamos a alguien con discapacidad, que lo ideal es que sí lo tengamos, pero si no, vienen muchas personas a preguntar, aquí hay muchos programas, ¿no? De emprendimiento y tal, entonces hay que estar capacitados y preparados para atender a las personas con discapacidad. Entonces todo el personal tiene que estar constantemente capacitado. Procesos de selección y seguimiento sin prejuicios. Por favor, aquí les pedimos de manera muy responsable que en las áreas de recursos humanos tengamos una persona sensible al tema, una persona capacitada en el tema de inclusión. Recursos humanos es casi el primer contacto. Entonces, que esa persona que está en recursos humanos o esas personas sí tengan, por favor, una idea, una noción de lo que es atender una persona con discapacidad, que no juzguen si alguien viene ya con unos bastones con mucha dificultad. Bueno, eso no lo va a condicionar a que desarrolle una buena función dentro de la empresa o dentro de la institución. ¿Sale? Entonces, por favor, trabajemos con las áreas de recursos humanos.
En todo momento, para promover la participación y el diálogo. Siempre que tengan alguna reunión laboral, que haya que comunicar algo, hay que incluir a las personas con discapacidad. Oye, el lunes no se va a trabajar o se va a hacer tal actividad, o sea, hay que incluirlos, hay que informarles todo lo que sea propio del espacio de trabajo y hay que dialogar con ellos. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ves? ¿Qué barreras tienes? ¿Qué te ha costado más trabajo? ¿Cómo crees que podríamos mejorar tal cosa? No sé. De verdad que ellos luego son los que más nos ayudan, ellos y ellas, porque luego nosotros queremos planear desde nuestra comodidad, pues como ahorita lo que decíamos de la ventana, ¿no? Que luego nosotros abrimos una ventana y no pensamos que va a pasar alguna persona con discapacidad visual y se va a golpear. Algo así tan sencillo, creo que es parte del diálogo con estas personas. Sí, ándale. Claro, claro, sí, totalmente. Hay que escucharlos. De hecho, escuchar a las personas con discapacidad debería ser en todos los ámbitos, ¿no? Desde la planeación urbana hasta lo social, hasta lo político, incluso no sabemos qué es lo que ellos quieren o necesitan. Otra acción es reconocer y alentar la inclusión. Hay que reconocer cuando la persona esté desempeñando un buen trabajo, igual que a todos. Oye, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Y también hay que decirles, puedes mejorar en esto, te vamos a capacitar en el otro. O sea, no crean que hay que, no hay que ser una guardería. No somos una guardería de personas con discapacidad. Hay que quitarnos eso. Ellos y ellas pueden dar muchas cosas que quizá nosotros no sabemos porque no les damos la oportunidad. Y también pues hay que alentar la inclusión, ¿no? Además, quien venga, oye, ahí en SEDECO tienen personas con discapacidad, también vamos a llevar personas con discapacidad a finanzas, creo que pueden estar bien alguien ahí, se ve muy bien, da una muy buena impresión y en buena onda, no se ve bien de que fingimos ser incluyentes, ¿no? Sino de que realmente desarrollan una función, realmente nos están ayudando, etcétera. Después, considerar la flexibilidad y la conciliación. Aquí quiere decir que la discapacidad muchas veces tiene algunas complicaciones, algunas barreras. Por ejemplo, hay personas que no pueden estar 8 horas de pie, sentadas, o sea, depende, ¿no? Hay que ser ahí un poco flexibles. Por ejemplo, si alguien tiene bastones, a lo mejor no puede estar tantas horas sentado o tantas horas parado. Hay que ajustarnos a las condiciones físicas de la persona, porque acuérdense que todos somos diferentes. Hay quienes pueden durar 10 horas sentados y no pasa nada, pero hay quienes no. Y bueno, siempre llegar a un acuerdo con ellos, ¿no? Si aquí no sé, no tienen accesibilidad, a lo mejor que cuando venga alguien con discapacidad salga alguien a atenderlo en la banqueta, en algo más como, no sé, ¿no? Pero sí hay que ser flexibles. Después, garantizar un ambiente seguro basado en el respeto. Por favor, no hay que permitir bromas ni cosas de mal gusto. Eso se presta mucho a, pues si ustedes no fomentan un espacio de respeto para las personas con discapacidad, difícilmente las demás personas lo van a respetar, sobre todo cuando jerárquicamente yo conocí a una persona que era un jefe, un director, y se refería así como, ¿no vino el Choquito? Entonces, a ver, empieza tú, ¿no? Empieza tú por ser incluyente, empieza tú por respetar. No puedes hacer ese tipo de cosas. Aunque sí hay un equipo de básquetbol que se llama Los Chuecos Michoacán, que además nos están viendo. Y los Chuecos Michoacán, que ellos además así se pusieron y son campeones, bueno, ese es por gusto, ¿eh? Bueno, después, la perspectiva de inclusión y espacios accesibles, creo que queda muy claro. Hay que incluso poner como en nuestro objetivo global de la dependencia de nuestros programas la perspectiva de inclusión y que los espacios pues sean accesibles, ¿no? Para silla de ruedas, para que nuestros compañeros de trabajo puedan desplazarse de manera libre y no solo ellos, sino los usuarios también. Después es muy importante tener alianzas internas y externas aquí entre los compañeros, que ellos sepan que en algún momento podemos ser un apoyo para estas personas y también de manera externa se pueden buscar muchas alianzas, como ya les decía, buscar que también en espacios externos también se aplique la inclusión, ya cuando vean las otras dependencias que aquí se da o que en una empresa se da, también ellos van a decir, ok, sí lo hago, y ustedes alienten eso, ¿eh? Y uno muy, muy, muy importante, hay que estar abiertos a innovar. De verdad, innovar es
proceso súper interesante porque, bueno, igual que todo, pues las sociedades avanzan, evolucionan, lo que era hace 10 años ya no es hoy, etcétera. Hay que estar abiertos a innovar y aprender. No tenemos todo aprendido. De verdad, nos falta mucho por aprender. Todos los días aprendemos algo nuevo y cuando ya creemos que lo aprendimos, ya evolucionó. ¿A poco no? Anteriormente era muy común o era aceptado decirles personas con capacidades especiales, ¿no? Ya no está aceptado eso, ya evolucionó a personas con discapacidad y nosotros también hay que adecuarnos a eso. No lo decimos de mala fe. Cuando alguien yo escucho que dice, ay, esta persona con capacidades especiales o diferentes, sin ningún problema le decimos, no, mira, es persona con discapacidad. Ah, ok, ya no es así, pero no te preocupes, ya no lo socialices ya, es persona con discapacidad, ¿sale? Entonces, todos los días aprendemos algo. Quiero invitarlos a que hagamos una pequeña dinámica, ¿sale? La discapacidad no se elige, la discapacidad así es, llega, te toca, como sea, pero hoy sí vamos a elegirles la discapacidad y va a ser discapacidad visual, ¿vale? ¿Han tenido alguna vez la idea de cerrar los ojos y tratar de caminar y han hecho ese ejercicio? Bueno, tú sí, Bianca, porque ya has estado. Pero vamos a invitar a algunas personitas, 3 si quieren, que vengan acá al frente con nosotros. 3 personas que nos quieran ayudar. Sí. Les dejo estos ingredientes de una receta que se llama inclusión, ¿eh? Esto tiene que estar en la inclusión. ¿Quiere participar, Rubén? Véngase, ándele. 3. Déjenme traerlos. Vamos a traer 3 voluntarios. 3 voluntarios que van a adquirir discapacidad visual. A ver, Rubén, ojos verdes. Lulú, si gustas tú, para que no te... ¿Uno más? Y Ángeles. Muy bien. Miren, antes de que se pongan su antifaz, ya se lo pusieron. Les vamos a enseñar este que se llama bastón blanco, que es el que utilizan las personas con discapacidad visual. Aquí se mete la mano dominante, se agarra así, miren, y con este dedo se siente la superficie del terreno. Es muy interesante, ¿eh? Porque tenemos muy sensible en los nervios que están en la mano y entonces este bastón que tiene este color rojo quiere decir que es un bastón que trae una persona ciega. O sea, quiere decir que no ve absolutamente nada. Cuando esta parte es verde, quiere decir que lo trae una persona que tiene baja visión, que ve un poco. ¿Sale? Que ve sombras y eso. Pero bueno, ahora solamente nos trajeron de persona ciega y este se lo vamos a prestar a Lulú. Le metes así la mano, Lulú. Este lo trae porque si se le cae a una persona, imagínense que no ve a dónde cae. Entonces, lo deben de agarrar así y con este dedo, ajá. Y le vamos a prestar otro a Ángeles y otro a Rubén. Se desenvuelve muy fácil, miren. También métele la mano aquí. Y a Rubén, otro. ¿Qué es derecho? ¿Son derechos los 3? Muy bien. Bueno, pues vamos a cubrir. Vamos a cubrirles los ojos. ¿Se acuerdan bien cómo estaba el salón? ¿Sí? Más o menos. Imagínense lo complicado que es para una persona que pierde la vista. Alguien que nace con una discapacidad visual está muy adaptado al entorno, al movimiento, al ruido, a todo. Pero una persona que adquiere una discapacidad es muy complejo. Sin embargo, sí hay posibilidades de adaptarse nuevamente a esa condición. ¿Sale? ¿Sienten el piso con su bastón blanco? ¿Sí? ¿Logran sentirlo?
Aquí este dedito vibra, mira, este dedito. Bueno, cuando ustedes encuentren a una persona con discapacidad visual, hay formas correctas de ayudarlos. Por ejemplo, lo que debemos hacer es tocar un poquito su hombro. Hola. Ella sabe que es a ella, ¿no? Pero si yo llego y le digo, hola, ¿a quién le estarán hablando, no? Pero si yo le digo, hola, ¿te puedo ayudar? Sí, gracias. ¿A dónde vas? Tú dime, a Catedral o no sé. A cruzar la calle de la Avenida Madero. Ah, muy bien. Bueno, la calle, ¿cómo le dirían ustedes? Si ella está, si tiene la Catedral hacia atrás. Hagan de cuenta que va a cruzar enfrente de Catedral, digamos, y tiene la Catedral donde estoy yo. Si yo fuera a la Catedral y ella quiere ir enfrente, ¿cómo le dirían que llegue enfrente? No le van a decir, vete por allá. ¿Por dónde? Hay que ser muy precisos con las indicaciones que le damos o con la ayuda que le brindamos a las personas con discapacidad visual. Ahí tenemos que atender mucho la derecha y la izquierda. ¿De quién? De las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, si yo soy la Catedral y ella quiere llegar a mí, ¿cómo le dirían? A Ángeles. Exacto. Entonces, Ángeles, yo soy la Catedral, camina de frente unos 5 pasos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ella ahí llegaría a la Catedral. Ajá. ¿Vale? Pero si le decimos por allá, por acá, pues no, ¿verdad? O que le digan, vete a la derecha y resulta que le estoy diciendo a mi derecha y no a la de ella. Si estamos de frente, le digo, ah, sí, a la derecha. ¿Ella para dónde se va a ir? Para allá. Y yo quiero que se vaya para allá. ¿Para dónde dije? Para la derecha. Acuérdense que es derecha, izquierda. Bueno, Rubén camina hacia enfrente de ti 5 pasos. Muy bien, hasta ahí Rubén, hasta ahí Rubén. Voltea a tu izquierda, completamente a tu izquierda. Muy bien. A ver, Selene, ¿tú puedes darle la indicación a Rubén que encuentre, ¿dónde dejamos el paraguas? Ah, ok. Rubén, en la entrada del salón está un paraguas. ¿Puedes traerlo, por favor? Lulú, tú por favor encuéntranos un bote de gel que dejamos en la mesita que está junto a la pantalla. ¿Quién guía a Lulú? ¿Tú, More? ¿Tú guía a Lulú? Ahí está el trabajo. Cuidado con los cables. Preparados. Un poco más de frente. La silla de frente. Casi se separa el bastón no se separa del piso abajo. Siempre va. Ahí. Muy izquierda. Siempre el bastón va a la altura, o sea, 2 pasos más y estará nuevamente de frente. Muy bien, lo bueno. Y hasta ahí, si tienes que caer de frente, de izquierda hacia la derecha. A tu derecha. Muy bien. Ahí. Y siguiendo ahí esperamos. Ahí esperamos. Uno así, derecho. Tú antes sentías un poco más de frente, 3 pasos. Vas a llegar a donde está el bote de basura. Ahí. Volteas a tu derecha, pero vas a tomar el camino de derecha hay unas sillas y está el bote que te pidió. El bote de que te pidió. No, estira tus manos a la izquierda, estírala, pero hacia tu derecha. Hacia la derecha. Un poco más.
Ahí, muy bien. Entonces, das 2 pasos hacia atrás. Ahí, gira a tu derecha y sigue de frente. A ver, vamos allá atrás. Ya. Ahora a tu izquierda, sigue de frente. Ahí, vueltas hacia la izquierda De frente, y caminar 7 pasos. 5 brazos más, te encontrarás en la mesa. Bien, y si no, Ahí, a la derecha. Ahí. De la basura. Aquí está. Y regresa acá, por favor. Sí, regresa a tu derecha. Ándale, y vas con así, que se para de punta, nunca se separa del piso. Derecho. Cuidado con la silla. Derecho, Ángeles. ¿Cuánto tiempo nos está llevando que traigan un bote? Aquí a unos 3 meses. No sé, llevamos que. ¿A derecho, Ángeles? Un poquito a tu derecha. No, perdón, no sigue la derecha. Cuidado, a tu izquierda. A tu izquierda. Otro pasito. Muy bien. Otro poquito. Alto. Y a tu izquierda. Muy bien. A ver, ¿ya estamos todos listos? Muy bien, pueden quitarse el antifaz. ¿Cuánto se tardaron en traer cosas tan fáciles? 5, 8 minutos. Y eso que los estaban guiando. Eso que los estaban guiando. Tómense su tiempo porque lleva un poco recuperarse de la luz. Imagínense una persona que vive con esta condición y que no tiene nadie que le guíe, nadie que le ayude a cruzar la calle, y que lejos de eso se encuentren con personas que les digan, oye, me andabas tumbando con tu bastón. Imagínense, es casi inconcebible, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a darles un aplauso a los compañeros. Y ahorita que nos platiquen un poco su experiencia, ¿qué sintieron? ¿Cuál es su sensación? Gracias. Nueva, por la cuestión de que estamos acostumbrados a tener la visibilidad. Entonces, yo creo que para todo ser humano que vemos, que no nacemos con esa discapacidad de no ver, y que de un momento a otro nos quedemos sin nuestra vista o hasta sin algún miembro de nuestra parte, es así como un golpezazo. Caminando aquí. Me sentí segura porque conozco el área, pero si estuviera fuera, estaría temerosa. Estaría temerosa y Imagínate, probablemente no tenido las personas que andar siempre con algunas acompañante, o definitivamente no saldría, que aceptaría y asimilaría esta nueva posibilidad en lo personal. Gracias. ¿Qué se siente? ¿Cuál fue tu sensación, tu sentimiento? Pues mi sentimiento fue una vez más agradecer porque puedo ver, pero sí es difícil porque, como dijo Ángeles aquí, conozco el lugar, sé cómo es. En cambio, si yo estuviera afuera, en la banqueta es muy peligroso. Yo siempre he dicho que esos, donde un tiempo hubo algunos postes, dejaron un pedazo que no cortaron al ras del piso.
Entonces, si aquí es difícil porque puedo chocar con algunas cosas que hay aquí, en la calle es, la verdad que mi respeto es para estas personas. Cuando yo he tenido la oportunidad, yo les he ayudado pues, a la calle o alguna cosa que requieran. Hoy aprendí con el bastón los colores, entonces sé que para ellos es muy difícil y de hoy en adelante tendré más empatía con ellos. Muy bien, acuérdense que es así. ¿Te puedo ayudar? Y ellos nos dirán, sí, no. Y nos cuenta una compañera que es también muy querida, profesora de GTT, que le mandamos un abrazo. Ella nos platica que estaba Catedral y quería tomar una foto, ella es de baja visión, y que llegó una persona y vente, yo te ayudo. Se la llevó y ella, entonces cruzó la calle y le dice, ¿sí querías venir para acá? Dice, no, en realidad yo quería tomar una foto. Ok. Entonces, a veces lo mejor es preguntar de verdad a muchísimas gracias, Lulu, muchísimas gracias. A una persona que esté en silla de ruedas, jamás hay que jalarle la silla. ¿Saben qué? Es como si le jalaran el brazo a uno, ¿sabes? Si alguien llega y te jala el brazo, es como, ¿qué pasa, no? Lo sientes muy invasivo, eso no está bien. Hay que preguntarle, ¿te puedo ayudar? Siempre la pregunta es, ¿te puedo ayudar? Ellos nos van a decir sí, no, no. Hay gente que no le gusta la mayoría de las personas, créanme que no les gusta que les ayuden, porque justo están ellos luchando por esta independencia y lo que menos quieren es ayuda y no hay que ofendernos, ¿no? O sea, hasta uno si le preguntan, oye, ¿te puedo ayudar? Y tú dices, no, gracias, estoy bien, ¿ok? Así con el mismo respeto hay que tratar a las personas con discapacidad, siempre preguntándoles si ocupan nuestra ayuda. Y no jalando o cruzando la calle a alguien que no quiere cruzarla, en fin. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿sale? En una ocasión yo me acerqué a una persona que se iba a subir a un taxi, mujer. Era mucho el trabajo que le costaba caminar hacia el taxi, no subirse. Y yo me acerqué y la quise tomar del brazo para ayudarle y me dijo que no. Me dijo que no la ayudara porque era tanto su dolor en el cuerpo que no permitía ni siquiera que la tocara. no nos lastimamos. Sí, entonces sí, aprendí que hay que preguntar. Sí, hay que preguntar cuando nos encontremos con una persona con discapacidad auditiva. Por favor, hay que retirarnos el cubrebocas. Ya cuando nos demos cuenta que la persona no escucha, no podemos tener cubrebocas porque ellos lo que hacen es leer los labios. Si no sabemos lengua de Señas, que la mayoría no sabemos, ¿verdad? Hay que quitarnos el cubrebocas y ¿te puedo ayudar? Decirle, no muy marcado, porque también ellos es como, ¿te puedo ayudar? Y usted dice, no, muchas gracias, o sí, ¿no? Cualquier cosa. Pero sí hay que darle siempre a ellos la pauta o a ellas de saber si podemos ayudarles o no. ¿Sale? Nunca hay que ser invasivos. ¿Mande? Rubén, cuéntanos tu experiencia. Véngase para acá. A ver, Rubén, porque Rubén está muy serio, yo estaba asustado. No, créanme que gran parte de esta experiencia es la calidez y la calidad humana con la que debe comportarse el individuo ante una persona, en este caso con una discapacidad visual. Pero como sabemos, hay discapacidades motrices, hay discapacidades diversas. Entonces, uno, ellos ya cargan con el estigma de que están jodidos y les dices, te apoyo, te ayudo, a ratos parece que los hace sentir peor, exactamente peor. Entonces, la calidad y la calidez humana que se tiene que demostrar hacia ese tipo de personas debe estar por encima de toda la cosa, porque es muy delgada la línea que nos lleva a hacerlos sentir peor. En lugar de ayudarles, los hacemos sentir un poquito menos. Entonces, la calidad y la calidez humana debe estar sobre todas las cosas en estos casos. Totalmente, Rubén. Gracias, jóvenes. Acabas de decir unas palabras muy importantes. La calidez humana, hay que recuperar el humanismo, de verdad es muy importante que volvamos a esos valores, por eso ahí en la presentación les ponía el ingrediente principal que tiene la inclusión es la empatía, la solidaridad,
valentía, porque de verdad hay que ser valientes cuando se va a contratar a una persona con discapacidad o cuando hay que enfrentarse a una discapacidad. Hay que ser muy valientes, hay que ser muy respetuosos, hay que ser tolerantes, hay que ser bien tolerantes. A veces no aprendemos al mismo ritmo, no hablamos al mismo ritmo, ni siquiera las personas que no tienen discapacidad aprendemos ni hablamos al mismo ritmo. Hay que ser tolerantes. Hay que aprender y hay que entender que hay discapacidades que no se ven. Ustedes saben que un espectro autista no se nota. Tú ves y dices, pues este niño no tiene nada, ¿no? Pero hay que ser respetuosos, hay que ser tolerantes, hay que ser generosos a la hora de ayudar. Como dice Rubén, hay que tener las palabras correctas, que no se vea como... pues como un acto más de discriminación que de verdadera ayuda. Y un ingrediente que yo veo fundamental, de verdad, y muchas veces en todas las capacitaciones se los digo, se ocupa más voluntad que recurso. De verdad, el recurso nunca va a alcanzar, ni en la casa, ni en el gobierno, ni en las oficinas, ni en las empresas. Siempre el recurso es escaso, es limitado, hay que cuidarlo y todo. Pero la voluntad y el conocimiento sí son ingredientes que podemos aplicar desde ya. Ser incluyentes no nos cuesta nada, de verdad. Aquí en SEDECO, si viene alguna persona con discapacidad, que salga alguien a atenderlo, no pasa nada. No hay que hacerlo subir acá a 10 pisos, ¿no? 10, 10. 3 que para una persona con discapacidad son como 10. Entonces hay que hacer así pequeñas cosas, pequeñas acciones, hay que dirigirnos a las personas como debe de ser. Normalmente, si no es necesario decir su discapacidad, mejor hay que preguntarle, ¿cómo te llamas, no? Para decirle por su nombre, que no lo condicione la discapacidad, sino que es una persona, etcétera. Entonces, esto parece muy sencillo, es algo que ya conocemos, pero ¿cuántas veces lo practicamos? ¿Cuántas veces somos empáticos? ¿Cuántas veces somos solidarios? A veces está alguien tirado y dice, es que ya se me hace bien tarde, si no lo ayudaba, pero la verdad es que llego bien tarde y luego no me van a dar el bono, entonces no, mejor me voy. Tranquilos, hay que detenernos un poco. Los 3 minutos que para nosotros no van a representar tanto, para esa persona puede representarle todo el día, toda la semana, de verdad. Hay que ser humildes, hay que aprender, no sabemos todo. Luego queremos así opinar, no, yo sé porque yo tengo una pariente que tiene discapacidad. A ver, no es una, son muchas, ya aprendimos que ser respetuosos, tolerantes y todo lo que ya mencionamos aquí. Parece fácil y no se trata de romantizar la discapacidad, no hay que romantizarla, pero para ser incluyentes sí hay que tener todo esto, de verdad, para hacer verdadera inclusión, porque podemos hacer discursos, quedan bien bonitos, ¿no? No, mal es bien incluyente, pero estos son valores, muchos valores, hay que trabajarlos todos los días. ¿Sale? Y bueno, por último, creo que ya estamos terminando. El lenguaje incluyente, correcto, persona con discapacidad, jamás discapacitado, por favor. Ay, luego decimos, es que fulanito es discapacitado. No es discapacitado. Es una persona con discapacidad. Jamás lisiado, por favor, ni con capacidades especiales, porque todos tenemos capacidades especiales. Todos tenemos capacidades diferentes. Yo sé hacer pasteles, no sé si alguien sepa, pues mi capacidad diferente. Angelitos, mis hijos son mis angelitos y no tienen discapacidad, ¿no? Enfermitos, no, por favor. Esto es cuando a uno le da gripa, ¿no? Más bien, estoy enfermito, ¿vale? Pero no en la discapacidad. Y por favor, nunca diminutivos. Sordito, cieguito, no, por favor, nunca. Persona con discapacidad auditiva, persona sorda o sordos, es correcto, es aceptado. Jamás sorditos, ni sordomudos. Lo voy a poner ahí, se me olvidó. Personas con discapacidad motriz o física nunca son discapacitados, menos, por favor. Ay, esa hasta como que se me eriza la piel, ¿saben lo que es esto? Que alguien no vale, ¿no? O que vale menos. Bueno, este que vale menos y este que no vale. ¿Por qué? Por una discapacidad. Imagínense qué terrible. Persona con discapacidad visual, personas ciegas o ciegos es correcto. Cieguitos, invidentes no es correcto. Invidente está como ya en la despedida. Ya no se usa
pero todavía hay asociaciones que es asociaciones de invidentes, ¿no? Pero ya está erradicado. Persona con discapacidad intelectual, por favor, jamás. Retrasados, tontos, locos, tarados, cosas horribles. Eso no, jamás. Y personas con discapacidad psicosocial nunca son personas locas. Y lo decimos con mucha naturalidad. Es que esta chava está como bien loca. Así decimos con tanta naturalidad, es lo que les digo, ¿no? Volvemos al capacitismo. Lo decimos con mucha naturalidad, pero no sabemos esa persona con discapacidad psicosocial lo que está viviendo, ¿eh? Es terrible. Es terrible. Entonces, por favor, correcto, incorrecto, nunca más aquellas, siempre estas. Y si alguien dice estas, hay que decirle con mucho cariño, con mucha empatía. No se dice así, ¿sale? Y bueno, por último, para recordar, ser incluyentes requiere más voluntad y conocimiento que lana. Eso es, quien les diga, yo no soy incluyente porque no tengo presupuesto, es mentira. Eso no se ocupa presupuesto, créanme. Ser defensores de los derechos de las personas con discapacidad, ser empáticos, ponernos en sus zapatos o ponernos en sus sillas, ¿no? Porque luego eso pasa. Y por último, y que me parece sumamente importante, hoy estamos transformando lo que cualquier momento puede ser nuestra propia realidad. ¿Sale? Entonces, eso no lo olviden, por favor, estamos todos en el límite de la discapacidad y tenemos que estar preparados o preparadas para que si un día ese momento llegue, las condiciones de vida sean diferentes. Bueno, pues ahí están nuestros contactos, Unidad Discapacidad Michoacán, nuestro correo, nuestra página de Facebook y pues muchísimas gracias y a la orden. Gracias. Exacto. Bueno, Maribel Carmona nos comenta, me pasa mucho con mi esposo, tiene problemas motrices por un BC. Ajá, es un derrame cerebral. Bastón, no le gusta que lo ayude, él me dice cuando necesita. Claro, ellos nos dicen, sí necesito ayuda, no, a veces ellos mismos te dicen, oye, me echas la mano con tal cosa, ok, sí. Vale. Las gracias. No, hombre. Por estar hoy aquí. Quiero, hace ratito hiciste un comentario que dije, ahorita voy a decir, y me lo puso en el camino la vida. Quiero presentarte a nuestro jefe de recursos humanos. Él es el licenciado Jesús Rodríguez Ornelas. Entonces, él es la persona que siempre está trabajando con nosotros, los empleados de SEDECO, en estos temas. Perfecto. Entonces, quería que lo conocieras y quería también hoy que él me hiciera el favor de entregarte el reconocimiento que el gobierno del Estado tiene para ti. Muchas gracias. Qué gusto estar esta tarde con ustedes. Me complace mucho estar aquí siendo parte del cierre de esta sesión de Academich. Decirte que en el universo de SEDECO, de poco más de 350 colaboradores y compañeros, tenemos la inclusión con varios compañeros que son parte de nuestra casa y que justamente en esa iniciativa que el gobierno ha impulsado para incluir a compañeros que tienen alguna discapacidad, bueno, nuestra secretaría tiene esa para con ellos. Falta mucho por hacer el gobierno del Estado, pero más en la sociedad tenemos que hacer. Ojalá esta normativa, licenciada, pudiéramos aplicarla para tenerla físicamente a la vista todos los días y recordar esos valores todos los días, y no solo en este piso, sino en los 3 pisos, colocarlo, porque siempre es importante recordar esos valores que como seres humanos nos hacen mejores. Yo quiero hacerte entrega del reconocimiento a nombre del gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, entregándote el presente reconocimiento, maestra Marilena Silva Montes, por su valiosa intervención como ponente en Academich, bajo la ponencia de inclusión laboral para personas con discapacidad. El 21 de junio de 2023, Morelia, Michoacán, licenciado Claudio Gómez Valdez. Gracias. Bienvenido siempre con esos temas con mucha energía y fortaleza. Muchas gracias, Aida. Michoacán, honestidad y trabajo.